Así que hemos titulado, mis hermanos, este sermón, una comisión respaldada por la presencia de Dios. We have titled this sermon, A Commission Supported by the Faithful Presence of God. Comenzar un año suele traer expectativas, planes y también incertidumbres. Beginning a new year often brings expectations, plans, and also uncertainty. Para el pueblo de Israel, Josué capítulo 1 precisamente es un nuevo comienzo, pero no es uno cómodo. Moisés ha muerto, el liderazgo cambia y el llamado de Dios permanece. So for the people of Israel, Joshua chapter 1 marks precisely a new beginning, but not a comfortable one. Moses has died, leadership changes, and God's calling remains. El desafío es real, el temor es natural. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que la obra de Dios no depende de la fuerza de quienes lo están ejecutando o llevando a cabo, sino de la fidelidad de aquel que los envía. The challenge is real and fear is natural. However, this passage reminds us that the work of God does not depend on the strength of those who carry it out, but on the faithfulness of the one who sends them. Así que antes de darle la orden a Josué de avanzar, Dios le asegura su presencia. Before commanding Joshua to move forward, God assures him of his presence. Así que al comenzar este año, mis hermanos, aprendemos que el llamado de Dios siempre viene acompañado del respaldo de su gracia. Thus, as we begin this year, we learn that God's calling always comes with the support of his grace. Vamos a estar mirando 3 puntos de enseñanza en este texto. We will be looking at 3 teaching points in this text. Punto número 1, el desafío es real, el temor es inminente. Verso 1 al 4. Point 1, the challenge is real, fear is imminent. Verses 1 to 4. Punto número 2, Dios promete su respaldo absoluto. Versos 5 y 6. Point number 2, God promises his absolute support, verses 5 and 6. And point 3, fe y obediencia. Punto 3, fe y obediencia requeridas para caminar en el respaldo de Dios. Versos 7 al 9. So point number 3, faith and obedience required to walk in God's support. Verses 7 to 9. Nuestro argumento es el siguiente. Ante los desafíos del llamado cristiano, obedecemos por fe confiando en la presencia y el respaldo que Dios garantiza a su pueblo. Sencillo. Ante los desafíos del llamado cristiano, obedecemos por fe confiando en la presencia y el respaldo que Dios garantiza a su pueblo. Our argument is a simple one. In the face of the challenges of the Christian calling, we obey by faith, trusting in the presence and support that God guarantees to his people. Vamos entonces a pasar al punto número 1. Punto número 1, el desafío es real, el temor es inminente. The challenge is real, fear is imminent. El verso 1 comienza diciendo, después de la muerte de Moisés. El libro comienza con una pérdida, con luto y con un nuevo desafío. Nada lejos de nuestras propias realidades año tras año. So verse 1 starts saying, after the death of Moses. The book begins with loss, mourning, and a new challenge. Nothing far from our own realities year after year. Pero sin embargo, en el verso número 2, es cuando Dios comienza a hablarle a Josué. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate,
cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. But it's on verse 2 that the Lord starts speaking to Joshua. And he tells him, my servant Moses is dead. Now therefore arise, cross this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to the son of Israel. Como un poco de contexto, vamos a ver qué estaba ocurriendo en estos momentos específicamente. So with a bit of context, let us see or look at what was happening exactly at this time. Moisés había liderado un pueblo incrédulo y difícil, de cual Dios habló en Números capítulo 14 y verso 23, y escuche bien lo que dijo. Porque todos los que han visto mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni ninguno de los que me han provocado la verá. So Moses has led an unbelieving and difficult people of whom God spoke in Numbers 14, 22 and 23, saying this, surely all the men who have seen my glory and my signs which I performed in Egypt and in the wilderness, yet have put me to the test this 10 times and have not listened to my voice, shall by no means see the land which I swore to their fathers, nor shall any of those who scorned me see it. Así que esta primera generación tentaron a Dios. Tentaron a Dios, dice Dios, 10 veces. Y por eso no iban a entrar a la tierra prometida. So these people, this first generation, tempted God 10 times. So God decided not to let them in the promised land. So cada vez que enfrentaron, vamos a preguntarnos, ¿cómo tentaron a Dios? Porque vamos a ver un poco del contexto. How did it tempt God? Let's see some of the context. So if we go to Exodus, si vamos a Éxodo, we're going to find there, vamos a encontrar ahí que cada vez que enfrentaron escasez, every time they faced scarcity, they doubted God's character, dudaron del carácter de Dios. Cada vez que Dios dio instrucciones claras, las desobedecieron. Every time God gave clear instruction, they disobeyed them. Y finalmente, eso es alguno de los puntos, pero finalmente, cuando vieron la tierra prometida, la rechazaron por temor. Por temor. So every time they face all these situations, they start doubting God, disobeying God. Every time he gave instruction, they disobeyed him. And finally, this is the last drop in the cup, when they saw the promised land, they rejected the promise out of fear. Out of fear. Por eso Dios juró que no entrarían. No porque Él falló, sino porque ellos no creyeron. That is why God swore that they would not enter. Not because God failed, but because they did not believe. So, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pudieran preguntarnos. So, what has all this means to us? We can ask ourselves. So, Pablo nos da la respuesta. Paul gives us an answer for that. Romanos 15:4 dice que todo esto fue escrito como advertencia y enseñanza para nosotros. Paul says in Romans 15:4 that all these things were written as a warning and instruction for us, no para condenarnos, ¿verdad? Sino para mostrarnos que el mayor obstáculo al llamado de Dios no es el enemigo, sino un corazón incrédulo. So, he says all this is written in warning and instruction for us, but not to condemn us, but to show us that the greatest obstacle to God's calling is not the enemy, but an unbelieving heart. Pero ahora Dios vuelve a hablar.
no a una generación perfecta, sino a una nueva. Y su promesa permanece. But now God speaks again, not to a perfect generation, but to a new one, and his promise remains. El verso 3 dice, todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. In verse 3, God keeps on speaking to Joshua, and he says, every place on which the sole of your foot treads, I have given it to you, just as I spoke to Moses. Dios le está mostrando a Josué que él es fiel a su pacto a pesar de la incredulidad de su pueblo. God is showing Joshua that he is faithful to his covenant despite the unbelief of his people. So, le delimita la tierra y le confirma, diciéndole toda la tierra que yo determiné darles, ustedes pondrán sus pies sobre ella. So he defines the land for him and confirms it, telling him, all the land that I determined to give you, you will set your feet upon it. Sigue hablando en el verso 4. He keeps on going, talking to Joshua on verse 4. Dice, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será territorio de ustedes. Verse 4, from the wilderness and this Lebanon, even as far as the great river, the river, give me that word, Euphrates, there you go, and all the land of the Hittites, okay. And as far as the great sea toward the setting of the sun will be your territory. Ok, aquí Dios menciona a los hititas. Yo fui a buscar quiénes eran esta gente, que yo no los había oído mencionar. Y me di con la sorpresa de que fue una superpotencia comparable a Egipto y a Siria. Wow. Así que pudiéramos preguntarnos por qué Dios los menciona ahora específicamente, en este punto, donde lo que necesita Josué es como un empujoncito, no que le diga, tienes un monstruo esperándote en la tierra. So, from the wilderness, wow. Okay, here God mentions those people. I forgot. Los hititas. Hittites, okay. They were, I looked up these people to see who were they, and they were a superpower comparable to Egypt and Assyria. And we might ask, why does God mention them specifically and now? Joshua only needed a little push, a little help, not telling him there's a monster waiting for you in the land. So, you know, uno pensando acá, al mencionarlos, Dios está diciéndole implícitamente a Josué, porque eso es lo que podemos ver, que ni siquiera los pueblos más fuertes están fuera de su dominio. By mentioning them, God is implicitly saying to Joshua, not even the strongest nations are outside of my dominion. So, ahora Josué tiene todo este conocimiento, tiene este llamado de proseguir el plan de Dios, darle continuidad, darle entrada y reposo a la tierra prometida a esta nueva generación. So now Joshua has this knowledge of all this and is called by God to continue his plan of giving this new generation entrance and rest in the promised land. Josué no sabe cómo el pueblo va a responder, ¿verdad que no? Y también sabe que hay un poderoso enemigo en la tierra. Eso naturalmente trae cierto temor por la incertidumbre. Joshua does not know how the people will respond, and he also knows there's a powerful enemy in the land, and that naturally brings fear due to uncertainty. Pero veremos en breve cómo se desarrolla todo esto y cuál es el final de esta jornada. But we will soon see how all this unfolds
and what is the outcome of this journey. Pero nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? We could fall in the same question. Podemos caer en la misma pregunta. What does all this have to do with us? Así que, como Dios prometió una tierra a su pueblo, donde encontrarían reposo, y entraron, porque entraron, era solo sombra de lo que había de venir. So, just as God promised a land to his people where they would find rest, and they entered, it was only a shadow of what was to come. Abraham entendió esto desde mucho antes. Hebreos 11:9 nos lo deja saber. Hablando de Abraham, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham understood this long before. Hebrews chapter 11, verse 9 says of him, by faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise. For he was looking for the city which foundations, whose architect and builder is God. Ese es el plan de Dios. Dios está llevando a su pueblo a una tierra nueva, donde mora su justicia. Pero ahora no es Josué quien lidera, sino su propio Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. That is his plan. God is leading his people to a new land where his righteousness dwells. But now it is not Joshua who leads, but his own Son, our Savior, Jesus Christ. Ahora no es el Jordán que se abrió por instrucciones de Josué, sino que es la ira del Todopoderoso que se aplacó por el sacrificio de Cristo para que pudiéramos nosotros pasar a la presencia misma de Dios. Now it's not the Jordan that opened by Joshua's command, but the wrath of the Almighty that was satisfied by Christ's sacrifice so that we might pass into the very presence of God. Ahora no fueron los sacerdotes con el arca en medio del río que dividieron el Jordán, sino Cristo mismo clavado y muriendo en la cruz, que abrió el camino al Padre y nos lleva de la mano hacia la patria celestial. Now, it was not the priest with the ark in the middle of the river who divided the Jordan, but Christ himself, nailed and dying on the cross, who opened the way to the Father and leads us by the hand toward our heavenly homeland. Ahora no es un reposo a medias en la Jerusalén terrenal, sino que tenemos paz para con Dios, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Now it's not a partial rest in earthly Jerusalem, but we have peace with God, seated in the heavenly places with Christ Jesus. Vamos ahora a nuestro segundo punto. Dios promete su absoluto respaldo, versos 5 y 6. Let's move to our second point. God promises his absolute support, verses 5 and 6. Verso 5 dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Hermosa promesa. Amén. Verses 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. Just as I have been with Moses, I will be with you. I will not leave you, not forsake you. Beautiful promise. Amen.
Antes de pedirle a Josué que sea fuerte y valiente, Dios le hace una promesa. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé o te abandonaré. So before asking Joshua to be strong and courageous, God makes him a promise. Just as I have been with Moses, I will be with you. I will not leave you, nor forsake you. O sea que el respaldo de Dios no está basado en la capacidad de Josué, sino en la fidelidad de Dios a su pacto. Josué está liderando en este momento solo porque Dios así lo ha determinado. So God's support is not based on Joshua's ability, but on God's faithfulness to his covenant. Joshua is leading only because has so determined it. God has so determined it. Pero esta promesa que se le hace aquí a Josué apunta más allá. But this promise points beyond Joshua. Aunque Josué no era perfecto, todos lo sabemos, Dios nunca lo abandonó. ¿Verdad que no? Although Joshua was not perfect, God never abandoned him. Pero vino uno quien fue perfecto en todo. Y exclamó a fuerte voz desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? But one came who was perfect in everything and cried out with a loud voice from the cross, my God, why have you forsaken me? Y fue abandonado allí en la cruz, no por su pecado, sino por el nuestro. Cristo fue abandonado para que tú nunca lo seas. Él cargó la ira para que nosotros caminemos ahora bajo la promesa: yo estaré contigo. And he was abandoned there on the cross, not for his own sin, but for ours. Christ was abandoned so that you will never be. He bore the wrath so that we might walk now under the promise, I will be with you. Por eso Josué pudo avanzar. Y por eso nosotros también podemos avanzar. This is why Joshua was able to move forward, and that's the same with us. We are now able to do as well. Y vemos años más tarde el mismo Josué testificando de esta fidelidad de Dios. En Josué 23:14 dice: miren, hablándole al pueblo, hoy me voy por el camino de toda la tierra, estaba por morir, y todos ustedes saben con todo su corazón, con toda su alma, que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas las han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. And years later, we see Joshua himself testifying about God's faithfulness. Joshua 23:14 says, now behold, today I am going the way of all the earth. He was about to die. And you know in all your hearts and in all your souls that none of the good words which the Lord your God spoke concerning you has failed. All have been fulfilled for you. Not one of them has failed. Así que se confirma la fidelidad de Dios. Al final del libro, God's faithfulness confirmed at the end of this book. Al verso 6, Dios vuelve a decirle: sé fuerte y valiente. Le insta: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Verse 6, God keep on talking and says to Joshua, be strong and courageous, for you shall give this people possession of the land which I swore to their fathers to give them. Dios insta a Josué a ser fuerte y valiente. Sabemos que Josué era fuerte por sus acciones anteriores. Sabemos que era valiente también cuando fue enviado con los espías. No tuvo temor.
Pero esto no se trata de su fuerza o se trata de su valentía, sino de una fe sólida, fundamentada en la promesa de la presencia indiscutible de Dios en medio de su pueblo. So God urges Joshua to be strong and courageous. We know Joshua was courageous through his previous actions, and he was a strong man. But this is not about his strength or bravery. It is about a solid faith grounded in the undeniable promise of God's presence among his people. Y esto nos mueve al punto 3. This takes us to the third point. Fe y obediencia requeridas para caminar en el respaldo. Faith and obedience required to walk in God's support. Versos 7 y 8 dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a izquierda ni a derecha, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Only be strong and very courageous. Be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may have success wherever you go. This book of the law should not depart from your mouth, but you should meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Dios llama a Josué a obedecer su palabra. No porque la obediencia produzca la promesa, sino porque la promesa produce obediencia. So God calls Joshua to obey his word. Not because obedience produces the promise, but because the promise produces obedience. Josué debía meditar en la ley día y noche, pero aún así su obediencia no fue perfecta, ni el reposo que dio al pueblo fue completo. So Joshua was to meditate on the law day and night, yet even so, his obedience was not perfect, nor was the rest he gave the people complete. Hebreo nos dice claramente que si Josué hubiera dado el verdadero reposo, Dios no habría hablado de otro día. Hebrews clearly tells us that if Joshua has given true rest, God would have not spoken of another day. Ese reposo solo se encuentra en Cristo. That rest is found only in Christ. Él cumplió perfectamente la ley por nosotros y ahora nos invita a descansar en Él. Mateo 11:28, Jesús hablando dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. He perfectly fulfilled the law for us and now invites us to rest in Him. Matthew 11:28, Jesus says, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Y es por eso que obedecemos, no para ganar el favor de Dios, sino porque ya hemos sido alcanzados por su gracia. Obedecemos no en perfección, pero sí con intención. And that is why we obey, not to earn God's favor, but because we have already been reached by His grace. We obey not in perfection, but with intention. La fe verdadera siempre produce obediencia. Y esa obediencia es evidencia de que caminamos confiados en el respaldo de Dios. True faith always produces obedience, and that obedience is evidence that we walk confidently in the faithful support of God. Verso 9, estamos terminando. ¿No te lo he ordenado yo?
Have I not commanded you? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Be strong and courageous. Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. La repetición del mandato, sé fuerte y valiente, revela que el temor no se vence negándolo. Got it? La repetición del mandato, sé fuerte y valiente, revela que el temor no se vence negándolo, sino descansando en la soberanía de Dios. The repetition of the command, be strong and courageous, reveals that fear is not overcome by denying it, but by resting in the sovereignty of God. El Señor no promete ausencia de oposición en el camino, sino su respaldo constante en medio de ella. The Lord does not promise the absence of opposition on our way, but His constant support in the midst of it. Por eso te animo a dar pasos de fe este año, en tu familia, iglesia, testimonio, no porque todo sea seguro, sino porque Dios es fiel. Therefore, I encourage you to take steps of faith this year in your family, church, witness, not because everything is secure, but because God is faithful. Tengo algunas preguntas para meditar en esta tarde antes de terminar. A few questions to meditate on before we finish. Escuche bien. Listen carefully. ¿Qué pasos de fe te está llamando Dios a dar, aun cuando el camino no es completamente claro? What step of faith is God calling you to take, even when the path is not completely clear? ¿Qué temores necesitas rendir hoy a la fidelidad y soberanía de Dios? What fears do you need to surrender today to the faithfulness and sovereignty of God? Y esta no es una confianza ciega, sino una obediencia firme, arraigada en la palabra y en la promesa cumplida en Cristo, nuestro verdadero capitán, quien nunca nos dejará ni nos desamparará. This is not a blind confidence, but a steadfast obedience rooted in the word and in the promise fulfilled in Christ, our true captain, who never leaves us nor forsakes us. Tú que estás comenzando el año sin reposo en tu alma, Jesús te llama a que descanses en Él. You who are beginning the year without rest in your soul, Jesus calls you to rest in Him. Hebreos 6:7 dice, por tanto, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Hebrews 4:6-7 says, therefore, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Dios es bueno y paciente, pero no lo sigas ignorando. En Romanos 2:4, Pablo hace esta pregunta a ti en esta mañana, en esta tarde. Dice, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? God is good and patient, but do not continue to ignore Him. In Romans 2:4, Paul asks, do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? Ven hoy a Él en arrepentimiento y fe para hallar descanso para tu alma. Come to Him today in repentance and faith to find rest for your soul.
Let's pray, hermano. Vamos a orar, hermanos. Padre fiel, faithful Father, gracias porque cumples tus promesas y estás con tu pueblo. Thank you because you keep your promises and you are with your people. Perdona nuestro temor y enséñanos a confiar en ti. Forgive our fear and teach us to trust in you. Gracias porque en Cristo tenemos descanso y la seguridad de tu presencia. Thank you because in Christ we have rest and the assurance of your presence. Llévanos a vivir este año con fe obediente y corazones confiados para tu gloria. Lead us to live this year with obedient faith and trusting hearts for your glory. En el nombre de Jesús oramos. In Jesus' name we pray. Amen and amen.